¿No le parece extraño que en nuestra formación en oratoria y homilética rara vez consideramos la conexión entre nuestro trabajo y el del dramaturgo, novelista o guionista de televisión? Yo propongo que comencemos a considerar el sermón como una trama homilética, una forma de arte narrativo, una historia sagrada. De hecho, ese es precisamente el tipo de predicación que ahora domina muchos púlpitos evangélicos y de megaiglesias. En algunos casos, el púlpito ha desaparecido por completo, siendo reemplazado por un escenario y una pantalla. Las personas clave en el personal de la iglesia son aquellas cuya tarea principal es dirigir el grupo de teatro o el equipo de filmación. La declaración de la verdad en forma proposicional está ausente. Lo que está ahora en boga es decir historias o representarlas de una manera que aliente a las personas a adaptarse a sí mismas en la narración. Las historias son supuestamente más acogedoras, más significativas y más gentiles que los hechos rudos o los reclamos de la verdad sin ambigüedades. Este punto de vista sobre la predicación ha ido ganando aceptación por 3 o 4 décadas, junto a otras estrategias pragmáticas de crecimiento de la Iglesia, una tendencia que he criticado en otro lugar. He aquí cómo una editorial religiosa anuncia un influyente libro que trata de la revolución a finales del siglo XX entre la predicación y la filosofía del ministerio. La predicación está en crisis. ¿Por qué? Debido a que el enfoque tradicional y conceptual ya no funciona, no es capaz de captar el interés de los oyentes. El libro en sí dice: el antiguo enfoque temático conceptual de la predicación está en condición crítica, sino en una fase mortal. Innumerables libros recientes sobre la predicación se han hecho eco de esta apreciación o algo similar. ¿Cuál es el remedio? Nos dicen una y otra vez que los predicadores deben verse a sí mismos como narradores, no como maestros de doctrina. He aquí una muestra típica. Contrariamente a lo que algunos nos quieren hacer creer, la historia, no la doctrina, es el ingrediente principal de la Biblia. No tenemos una doctrina de la creación, tenemos historias de la creación. No tenemos un concepto de la resurrección, tenemos maravillosos relatos del domingo de resurrección. Hay relativamente poco, ya sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que, de una forma u otra, no descanse en la narrativa o historia. Declaraciones como estas son peligrosamente engañosas. Es un completo disparate poner a la historia contra la doctrina como si fueran hostiles la una a la otra, o, peor aún, enfrentar a la narrativa contra la proposición como si fueran de alguna manera mutuamente excluyentes. La idea de que una doctrina de la creación o un concepto de la resurrección no pueden expresarse mediante la narración es simple y obviamente falso. Asimismo, es evidentemente falso afirmar que no tenemos un concepto de la resurrección enseñado en las Escrituras aparte de las narraciones. Vea, por ejemplo, 1 Corintios 15, un capítulo largo dedicado por completo a una sistemática, pedagógica y polémica defensa de la doctrina de la resurrección corporal, repleto de exhortaciones, argumentos, silogismos y abundantes declaraciones proposicionales. Por otra parte, hay una diferencia clara y significativa entre una parábola, una historia hecha por Jesús para ilustrar un precepto, proposición o principio, y la historia, una crónica de los acontecimientos que sucedieron en realidad. La parábola ayuda a explicar una verdad, la historia da un relato real de lo que sucedió. Aunque la historia es contada en forma de cuento, no es ficción ilustrada, sino realidad. Una de las principales formas en que las proposiciones esenciales de la verdad cristiana han sido preservadas y transmitidas hasta nosotros es mediante la inclusión de ellas en el registro infalible de la historia bíblica. Una vez más, este es el principio sobre el cual Pablo construyó su argumento acerca de la verdad de la resurrección corporal en 1 Corintios 15. Su defensa de la doctrina se inicia con un recuento de los hechos históricos que se confirmaron con creces por varios testigos presenciales. De hecho, las doctrinas consideradas lo más importante, versículo 3, Nueva Traducción Viviente, eran todas puntos claves en la historia de ese fin de semana de la Pascua definitiva: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, versículos 3 al 4. La idea de que las historias son siempre mejores y más útiles que los reclamos directos de la verdad es una patraña posmoderna malograda. Diferenciar las historias de las proposiciones de forma tan tajante y ponerlas unas contra otras como si fuera posible narrar historias sin declaraciones proposicionales es simple prestidigitación retórica sin